El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, damos gracias a Dios por permitirnos entrar a sus hogares y a cada uno de ustedes por esta media hora en la cual nos permiten llegar por medio de nuestro programa Reflexiones a cada uno de ustedes y compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad, el pastor Eliseo ha preparado un tema y lo ha titulado Un olor grato. Quédese con nosotros. A todos nos gusta, nos agrada los olores fragantes, aromas agradables. Nos agrada el aroma de las flores, el olor de un buen perfume. Y nos preocupamos entonces por tenerlo. Por eso, como mínimo, usamos una ducha diaria. Usamos un buen jabón y una vez que nos alistamos, utilizamos una loción de acuerdo al gusto, pero que también le agrade a las personas que están alrededor de nosotros. Ahora, la señora, la ama de casa, está preocupada por utilizar un buen suavizante y con un buen aroma para la ropa cuando está lavándola, o un buen ambientador para el piso y aún para las ocasiones de la casa, porque es que un olor agradable atrae. Esto es muy importante. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 14 al 17, la palabra dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. El texto que acabo de leer, el apóstol Pablo se refiere entonces al aroma espiritual. Dice, somos aroma de Cristo. Es reflejar la presencia de Dios y es ser el olor fragante de Dios. Y cuando esto hacemos que suceda, no pasamos desapercibidos. Con seguridad que cuando buscamos ser portadores de la presencia de Dios, es como si usáramos un muy buen perfume. Y entonces, en la parte primera del versículo 15, la palabra dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Grato olor de Cristo. Y entonces podríamos preguntarnos cómo ser de grato olor, porque físicamente es muy fácil. Es buscar un buen perfume, es buscar un buen jabón y se va a tener
ese olor. Pero espiritualmente hay que ser más dedicados y hay que tener más cuidado. Lo primero que puede demostrar el grato olor de Dios es que mostremos amor hacia todas las personas, sin menospreciar a nadie, sin discriminar, porque no es fácil amar a todo el mundo. Hay personas que es muy difícil, pero es que amar no es vivir en una vida de amistad, de compinchería, diríamos, y de acompañamiento a toda hora. No, ese no es el amor. Eso puede ser una amistad y a veces fingida. El amor es poder entender a la persona, es poder comprenderla y seguramente no juzgar a la ligera. Eso es amar a las personas, eso es no discriminarlas. Podríamos decir en un lenguaje coloquial, colocarnos en los zapatos de esa persona. ¿Por qué estará pasando? Y tuvo esa reacción que no es agradable. Para cosechar hay que sembrar. Cuenta la historia que en una finca vivía el papá y el hijo menor. El hijo mayor de esta familia se había ido a la ciudad a trabajar, a estudiar y a prepararse para ser un buen abogado. La madre de ellos había fallecido ya, así que solamente quedaban el padre de familia y su hijo menor. Juntos labraban la tierra, disponían los terrenos para las siembras y las cosechas. Y cada vez que habían cosechas, se dividía en tres partes. La parte del papá, la parte del hijo menor y la parte del hijo mayor se le consignaba en la cuenta, pues era el propósito al cual habían llegado y el acuerdo que tenían. Pasados los años, el papá enferma y fallece. El hijo que estaba en la ciudad va a la finca, llega, habla con su hermano, hacen el sepelio, viene el entierro y luego sacan el testamento de aquel hombre y el abogado lo lee, 50% para uno y 50% de la finca para el otro. El hijo mayor que estaba estudiando dijo, ¿cuál es mi 50%? Y el hermano fue y le mostró. Entonces dijo, sería esta parte del terreno de la hacienda y la otra parte sería la mía. En ese lugar hay casa y en este también. Entonces el hermano mayor compró cerca y alambre y cercó su lugar para definir cuál era su propiedad. Luego se fue hacia la ciudad y su hermano menor quedó administrando solamente su parte de la herencia. Pasado el tiempo de la cosecha, el hermano llamó intranquilo a su hermano menor y le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no me has consignado mi parte? Dijo, hermano, ya se dividieron las tierras y mi parte es la que estoy cosechando. Esto no le agradó mucho, así que regresó a la hacienda nuevamente a hablar con su hermano personalmente. Y le dijo, ¿qué es lo que pasa? Y el hermano, sin decir una sola palabra, le dijo, mira, si tú no siembras en tu lugar, no vas a cosechar. Yo quería sembrar en todo el terreno, pero tú colocaste esa cerca. Y para mí es imposible pasar por encima de esa cerca, que es lo que define tu autoridad sobre esa tierra, y sembrar allá. Por eso solamente utilicé mi terreno que no tiene ninguna cerca, y sembré en él y coseché para mí. El hermano se dio cuenta de su error, de inmediato mandó quitar la cerca y le pidió perdón a su hermano y le dijo, voy a dejar todo libre, me dices cuánto te envío para las semillas para que tú siembres y podamos cosechar y te pagaré la parte que tú me des a mí. Entonces podemos entender por medio de esta reflexión que si nosotros no sembramos, en lo natural no vamos a cosechar. De la misma manera en la parte espiritual. La palabra nos dice en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente,
también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La siembra y la cosecha es un propósito de Dios, y Dios no puede ser burlado. Reflexionemos. Porque muchas veces no nos detenemos a mirar qué pasaría con esa persona. De pronto llegamos a la ventanilla de una oficina o un lugar donde atienden personas y la persona está con un ceño fruncido, bueno, y a cambio de esperar un momentico, actuamos a la ligera y no sabemos si acaba de recibir una mala noticia, si ella acababa de tener un momento difícil con su jefe, o aún si pueda tener un malestar. El amor, el amar a las personas sin juzgarlas, es una muestra, es la manera de dejar ver que el olor fragante de Dios está con nosotros. Otra manera de hacerlo es no darle lugar a la queja en todo momento, lamentándose, quejándose, esto no lo cambia nadie, quién sabe dónde iremos a parar. A cambio de esto, démosle gracias a Dios que tenemos la oportunidad de ver perspectivas, de hacerlo. A veces las personas dicen, es que todo está muy caro. Y uno lo ve que pueden comprar las cosas. Entonces, ¿para qué quejarnos de la carestía si lo vamos a pagar al precio que se está vendiendo? La queja cansa, la queja separa y no es el olor grato de Dios. Controlar el mal humor, el carácter, no reaccionar de una manera brusca. Entonces, si tenemos ese control y dejamos que nuestro actuar y nuestro hablar sea llamativo, sea agradable, estamos dando muestras del amor de Dios. Perdonar con un corazón sincero. No perdonar de palabra. No perdonar de afuera para adentro. No, es al contrario, es de adentro, allá en el corazón. Decir, perdono a esta persona y tengo paz en mi corazón. Alguna vez alguien me dijo, pero es que pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Yo le dije, no sé, pero sí sé lo que le hice a alguien y me perdonó todos mis pecados. Puede ser que sea muy duro, pero si perdonamos, vamos a tener el olor fragante de Dios y vamos a tener la garantía de que Él nos perdone. Y tenemos ese olor de Dios cuando somos íntegros, cuando somos los mismos en todas partes, y no unos en la casa, otros en el lugar de reunión para alabar a Dios, otros en la reunión social. No, que seamos los mismos, con un buen humor, pero decente, pero sano, sin agresividad. Pero que eso se suceda en el trabajo, en la iglesia, en la casa. En todas partes tengamos ese buen testimonio. Ahora, aquellos que no aceptan al Señor, entonces esto es insignificante. Y entonces el Señor también se refiere a ellos. En la segunda parte del versículo 15 dice, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Entonces, cuando una persona tiene esa actitud de mal genio, de mal humor, no ama, no perdona, su olor espiritual
no es grato, no es agradable. Y entonces tenemos que hacerlo en el sentido de que debemos oler gratamente. Preocupémonos por ser portadores del olor grato de Cristo. Con lo que nos comparte el pastor Eliseo, podemos pensar en un momento cuán agradable es estar uno al lado de alguien que huele rico, que tiene un buen olor. Pero si alguien huele mal, huele fétido, huele horrible, pues nadie quiere estar al lado, todos se alejan, se tapan la nariz, alguna reacción existe. Y eso sucede también en nuestra vida espiritual. Y Dios quiere que de nosotros salga un olor fragante, un olor bueno, el olor de su Hijo. Y este olor sale por medio de la obediencia y por medio de la santidad que trae Jesucristo a nuestras vidas. No somos santos porque seamos los mejores o seamos los que actuamos de una manera totalmente conforme a lo que Dios dice, no. Somos santos porque Cristo habita en nosotros y de su santidad Él nos da a nosotros para que en esa forma seamos santos y tengamos ese olor grato para Dios. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones. Papi, ¿cuántas veces le he dicho que en Comutesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Arriba y crezca con Comutesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, el tema que he preparado para compartirles lo he titulado Autoridad y Poder. Quédese con nosotros. En muchas oportunidades podemos leer la palabra de Dios, la Biblia, pero lo más importante aquí no es tanto lo que leemos o meditemos en ella, sino creer que lo que la palabra nos dice es verdad, que lo que el Señor Jesús estableció y declaró es algo que es real para nosotros. Cuando tomamos la Biblia como un libro más, pues nos van a parecer como fábulas lo que dice. Pero cuando tomamos la Biblia como la palabra de Dios, como las promesas de Dios para el ser humano, como el manual de vida para nosotros, entonces vamos a comprender cómo la palabra nos habla de autoridad y poder, o mejor, de la autoridad y del poder que el Señor Jesús, con el que el Señor Jesús vino a la tierra y el cual demostró a través de los milagros, a través de las acciones y los hechos que Él hizo en medio de ese pueblo y en medio de los que estaban con Él, que eran sus discípulos. Y quiero compartirles algo que aconteció cuando el Señor Jesús iba en la barca con sus discípulos y se desata una gran tempestad. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, en los versículos 35 al 37 dice la palabra: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Algo que vemos allí es que cuando el Señor Jesús estaba compartiendo, estaba dentro de la barca. ¿Y Él por qué lo hacía? La barca la retiraban de tierra y cuando Él hablaba, su voz golpeaba en el mar o en el lago donde estaban y la voz salía más fuerte hacia los que estaban oyendo. Recordemos que en aquel tiempo no habían ni megáfonos, no habían ni micrófonos, no habían parlantes, entonces era a puro pulmón. Y el Señor Jesús sabía la reacción que tenía la voz cuando golpeaba en el agua y salía para que muchos pudieran escuchar. Y estaba allí en la barca, despidieron la multitud, pero algo interesante que el Señor les dijo cuando subió en la barca, les dijo,
pasemos al otro lado. Ya él, en su autoridad, había declarado algo, que iban a pasar al otro lado del lugar donde estaban. Pero ¿qué sucedió? Cuando iban en la barca, otras barcas estaban con ellos, dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya casi se anegaba, o sea, la barca se hundía. Ellos se les olvidó, a raíz de la tempestad, lo que el Señor Jesús había dicho, que iban a pasar al otro lado. Y eso nos sucede. En muchas circunstancias o situaciones recibimos una promesa de parte de Dios, pero empiezan la dificultad, empiezan las situaciones a presentarse en contrarias a nuestra vida y entonces dudamos de la palabra que el Señor nos da y pensamos que nuestra vida, como ese barco, se va a hundir. Y al hundirse pensamos que vamos a perder como esa capacidad de poder alcanzar aquello que Él nos prometió. En primer lugar, debemos entender que lo que Él prometió, Él lo hará. No nosotros. Nosotros esperamos y confiamos en lo que Él nos dice. Ponemos nuestro granito de arena al esforzarnos, el tratar de hacer las cosas conforme debemos hacerlas, y Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Cuando entendemos ese propósito, nosotros podemos caminar creyéndole a Dios, creyendo en su palabra y viviendo una vida que glorifique su nombre. Entonces ellos se asustaron porque la barca se iba a hundir. Pero como les digo, no debemos dejar de perder de vista, así las circunstancias sean difíciles, aquellas promesas que Dios nos ha dado. El tesoro escondido. En 1880, un médico alemán que trabajaba en Perú recibió el llamado de que lo necesitaban en una familia que vivía en las montañas. La esposa de uno de los indios peruanos estaba muy enferma y temían por su vida. El doctor Karl Weiner fue llevado hasta la aldea, él fue, asistió a la mujer, puso todo su conocimiento en recuperar a la señora. Cuando se hubo recuperado, después de unos días, entonces él inició su viaje de regreso. El esposo de la señora, el indio, empezó a decirle: yo lo acompaño. Y entonces vinieron. Cuando llegaron a un estrecho del camino, el guía se desvió, el indio se desvió y entró por una ranura de la peña, de la pared de la montaña. Cuando entraron, el doctor lo siguió y unos metros adelante se sorprendió y le preguntó al indio: ¿qué es esto? ¿Una mina de plata? Y él le contestó: sí, señor, es una mina de plata. En gratitud por usted haber salvado a mi esposa, tome toda la que pueda y llévela. El doctor tomó una mena y la echó en su bolso y salió. Pero le preguntó al indio: ¿la aldea sabe que esta mina existe? Y él le contestó: no, porque la riqueza destruiría nuestra aldea. Parece contradictorio. La mina, según la historia, no la encontraron, pero la mina está en un museo de Suiza. Muchas veces el afán de tener, el afán de llenar alforjas y propiedades puede causar un gran mal. No es que el dinero sea malo, es el valor que se le dé, el lugar que se le ofrezca. En la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No dejemos que el amor al dinero nos dañe la vida. Reflexionemos. Debemos comprender que cuando Dios nos promete algo, o el Señor Jesús, podemos decir que eso será hecho, que será cierto. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, en los versículos del 38 al 39 dice: y él, el Señor Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El Señor Jesús tenía una paz tan tremenda en su corazón que se encontraba durmiendo en la popa. Allí le llegaban las olas y todo, pero esto no lo despertaba, porque la paz que él sentía y la tranquilidad que tenía en su corazón era mucha. Así que él estaba confiando en esa palabra que les había dado a sus discípulos. Y cuando él se acuesta a dormir o se recuesta allí, tal vez sobre un cabezal, dicen que sobre una soga gruesa de esas que usan en los barcos, allí estaba durmiendo, y los discípulos vinieron atemorizados y aterrados diciéndole: Señor, o sea, como haciéndole un reclamo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El Señor Jesús se despierta, tal vez dice: ¿pero qué les pasó? Pero al momento hace algo tremendo. Dice: y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. O sea, la autoridad del Señor Jesús es la que demuestra en ese momento. Y no solamente a sus discípulos, sino a todos nosotros, que podamos entender la autoridad del Hijo de Dios. Cuando le dice: calla y enmudece al mar, y éste inmediatamente obedece, porque ahí está la autoridad y el poder de Dios representadas en el Señor Jesús. Entonces debemos entender cómo Él tiene esa autoridad y ese poder para hablarle a lo natural, a la naturaleza, y la naturaleza le obedezca. Dice que cesó el viento, el mar se aquietó y hubo una gran paz, una gran bonanza, una tranquilidad en aquel lugar. Entonces, en los versículos 40 y 41 del mismo Evangelio de San Marcos capítulo 4 dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? El Señor Jesús hace una manifestación del poder de Dios, hace una manifestación de lo que Dios quiere que ellos conozcan, y es el poder que había dado Dios por medio del Espíritu Santo a su Hijo, y que ese mismo poder iban a tener ellos cuando Él partiera hacia el cielo. Pero muchas veces tenemos las cosas tan cerca que no las reconocemos. Y tenían al Hijo de Dios ahí con ellos, a Jesucristo, nuestro Salvador, el Mesías. Pero ¿qué pasa? Muchas veces dudamos. Cuando nosotros le permitimos que Jesús entre a nuestro corazón, dice que Él viene a nuestras vidas y nos sella con el Espíritu Santo. A nosotros recibirlo como Señor y Salvador nos hacemos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios tenemos la autoridad de hijos que tenía o tiene el Hijo. Entonces necesitamos solamente creer que las promesas de Dios son para nosotros sí y amén. ¿Por qué? Porque el propósito es que no solamente Jesucristo manifestara el poder de Dios, sino que los discípulos entendieran que ese poder para hablarle a la naturaleza era el mismo poder para hablarle a las enfermedades, pero también era el mismo poder para hablarle a los demonios, porque sabemos que Él liberó a muchos endemoniados. Y comprendiendo esto, podemos conocer entonces la autoridad y el poder de Jesús. Luego, en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le exaltó, así como Él se humilló, Dios le exaltó. Él tenía poder en la tierra para aquietar el viento, para callar el mar. También tenía poder para liberar, para sanar. Pero ahora, cuando Él muere y resucita, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y esto habla de lo espiritual y lo natural. Entonces, y esa potestad, ese poder que Él recibió, lo da a la iglesia, a los hijos de Dios, para que esa autoridad la manifestemos y podamos ver también la gloria de Dios. Recordemos, el Hijo de Dios vino a mostrar autoridad y poder, pero también a darnos a nosotros esa autoridad y ese poder. Una cosa es creer en Dios y otra muy diferente es creerle a Dios. La palabra dice que los que creen en Dios hasta los demonios lo hacen y tiemblan. Pero los que le creemos a Dios somos los que podemos traer su autoridad a la tierra para que se cumpla su propósito y su verdad. Amables televidentes, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y hasta una próxima oportunidad. Dios les continúe bendiciendo.